Capítulo número 3 del podcast, unos minutos de psicología. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la ansiedad, ¿no? Ya 3 capítulos, bien rápido, ¿eh? Pero bueno, seguimos avanzando, seguimos aportando nuestro granito de arena para hablar un poquito de lo que es psicología. César, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, muchas gracias. Y como bien has dicho, ¿no? O sea, vamos por el tercero capítulo y demasiado rápido ha pasado, ¿no? Demasiado rápido. Pero eso siempre es también bueno porque se avanza, Sí, se aporta y esperando que a los oyentes les esté dando un buen resultado, ¿no? Lo que podemos estar sugiriendo, ¿no? Y claro. si quedan dudas, ya acudir a las lecturas, ¿no? O al profesional mismo. Sí, 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 claro que sí. Eh, Estamos siendo constantes. Eso me parece bien, ¿no? Eso dice mucho de nosotros como profesionales, como personas que estamos involucrados en esta labor de la psicología. Bueno, desde nuestra perspectiva, desde nuestra práctica, de lo que hemos podido estudiar y todo ello, ¿no? Entonces hoy día vamos a hablar un poquito sobre la ansiedad, ¿no? ¿Qué me puedes decir un poquito de eso? Mira, la ansiedad es un concepto que relativamente se le ha asemejado al exceso de futuro, ¿no? Como hay un libro que se llama Tus zonas erróneas, que es conocidísimo, ¿no? Creo que varios, al menos en la parte de la psicología, lo deben haber leído, de Tus zonas erróneas, y Ujú. habla sobre el exceso de futuro, ¿no? Y entendiendo la ansiedad como ese temor, ¿no? Esa incertidumbre a lo que pueda venir, a lo que pueda acontecer, ¿no? Y Ujú. ahí viene mucho diversos enfoques, ¿no? Que te dicen, en vez de preocuparte por el futuro, mejor vive tu ahora. En vez de preocuparte por un pasado, preocúpate por tu ahora, qué es lo que estás haciendo y no. Sin embargo, sin embargo, la persona por sí misma siempre va a pensar en su futuro, obviamente, y ahora más que antes, creo yo, ¿no? Si ya estamos en un mercado competitivo, ¿no? Donde se habla mucho de competencias, se habla mucho de desafíos, retos, etc., pues prácticamente la persona sí o sí va a generar ansiedad y es parte de. Ojo, la ansiedad es parte de. Ahora, hay que ir distinguiendo, ¿no? Cuando es un rasgo y ya cuando es un estado ansioso. Cuando es un rasgo ya es más manejable, los síntomas son un poco menores, son controlables, gestionables. Cuando ya es un estado, ahí sí ya estaríamos hablando de una intervención psicoterapéutica, porque ya hay reacciones fisiológicas, hay una química, ¿no? En el cuerpo que se desata increíblemente, los neurotransmisores, las hormonas, los neuropéptidos, ¿no? Y hace que la persona pues se altere un montón. Y eso le origina también las famosas crisis, ¿no? De pánico, las famosas agorafobias, el temor mismo a lo que puede estar aconteciendo, en que si salgo de mi casa algo va a pasar, peor si vivo en un barrio complicado, ¿no? Entonces, la ansiedad entendida como un exceso de futuro, lo que pueda pasar, también la podemos entender como reacciones fisiológicas de temor y este temor hace que la persona crea historias, ¿no? Ahí utiliza mucho una imaginación increíble. Entonces, eso puede resultar bastante contraproducente en realidad, ¿no? Y Claro, eso es algo que ahorita se está dando con más fuerza. claro, sí. Eh, si, si nos damos cuenta, estamos siendo ultra productivos, ¿no? Queremos hacer muchas cosas. Hasta los fines de semana, ¿no? A veces en el mismo trabajo, por diferentes razones, nos tardamos más en hacer las cosas, lo pensamos mucho sobre ello, porque queremos salvaguardar esa posición donde estamos, que no queremos perder el trabajo, por ejemplo, ¿no? En este caso. Y luego los fines de semana a veces nos hace cortos, ¿no? Bueno, también por el mismo trabajo, pero que queremos hacer muchas cosas, ¿no? Salir, de repente llevar un curso, de repente estudiar, llevar una maestría, un doctorado, etcétera. Entonces, a veces, cuando no nos organizamos bien, se nos sale de control y es donde ya nos genera todo ese tipo de problemática, ¿no? Así como hemos hablado del estrés, hoy día hablamos de la ansiedad, es
algo que está inherente a nosotros, que nos ayuda a estar acá presente, ¿no? La cuestión es cuando pasa este umbral de tolerancia y se nos enrieda todo, ¿no? Entonces comenzamos a aprender a no gestionarlo de una manera adecuada y es donde generan los problemas, ¿no? Pero de igual manera las personas con sus propios recursos, con sus propias herramientas, tratan de generar, aunque sea un clima de bienestar, pero a veces no es posible, ¿no? Y es aquí donde el profesional de la salud psicológica, de la salud mental, es donde debe apoyar, ¿no? Entonces las personas deben tomar en cuenta estas cosas como para autoevaluarse de cómo están yendo en sus vidas, ¿no? Qué es lo que están haciendo y qué es lo que le puede generar este tipo de ansiedad o esta ansiedad generalizada que uno puede tener. La cuestión es ver cuáles son los objetivos, cuáles son las metas que estamos realizando en este momento, ¿no? De repente ver en el día a día cuáles son nuestras actividades y si es que alguna actividad no se puede hacer, trasladarla al otro día, ¿no? Ir paso a paso. A veces queremos hacer todo en un solo día y a veces no podemos. Entonces eso nos genera el conflicto. Otro punto también es el hecho de compararse con los demás, ¿no? Entendiendo de que cada uno tiene su ritmo de vida. Hay personas que de repente han logrado más cosas en menos tiempo y hay personas que van a lograr más cosas en más tiempo. La cuestión es no creer o no creerse mejor que la otra persona. Cada uno tiene su ritmo, cada uno se da las circunstancias para generar algo o para llegar a algo, ¿no? Entonces tener en cuenta esos puntos como para ver qué estamos haciendo en este momento y qué queremos hacer y cuáles son nuestros recursos para poder afrontar ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, mira, Dani, has dicho algo muy, muy puntual, que es cada quien tiene su ritmo, cada Claro. quien tiene su proceso. A veces la persona quiere que ya estén las cosas, pero a ver, habría que buscar ese trasfondo, ¿no? Un poquito, o esa idea de por qué ya quiere hacer las cosas. O sea, ¿cuál es el apuro muchas veces? Y eso sucede en todo campo, en realidad, incluso los que van a titularse, ¿no? Ujú. Quieren las cosas ya, quieren aprender esto ya, quieren correr cuando ni siquiera saben caminar y mucho menos gatear incluso. O sea, olvidan que hay un proceso y que para lograr buenas metas y que aprendas realmente, necesitas vivir un proceso. Necesitas pasarlo, necesitas equivocarte, necesitas acertar. Y me doy cuenta que muchos tienen miedo a equivocarse. Entonces, este miedo en realidad que es un elemento de la ansiedad, que es bastante ahora, prácticamente está siendo una sociedad muy apurada. Entonces, si la sociedad está muy apurada, es como que tienes que hacer ya esto, tienes que hacer esto de aquí, tienes que sacar este título, tienes que sacar este diplomado, tienes que hacerlo de acá. Entonces la persona se desespera. Entonces, muchas veces hay una buena intención de fondo, ¿no? De que uno se supere, de que uno mejore, de que uno avance. Sin embargo, ¿a qué precio? ¿A qué precio? Y es más, has dicho algo muy puntual y que genera mucha ansiedad, que es el hecho de que la gente se amontona con cosas. Entonces, tengo que hacerlo acá, pero también tengo que hacer esto, pero también tengo que hacer esto. Y la gente está en 3, 4 trabajos, o sea, hay subempleo, un montón de subempleo, y a veces dicen, no, es que necesito más dinero. Ya, perfecto, todos necesitamos dinero. Pero si te vas a sobresaturar de cosas y de responsabilidades, ese dinero, ¿en qué lo vas a utilizar? En tu salud, en pastillas, en psicólogos, en médicos, ¿no? En todo el ámbito de la salud. Y si sabemos que el ámbito de la salud, por ejemplo, atenderse en un hospital, pues de moda, obviamente, porque hay mucha gente ahí y que, bueno, una cita te pueden pasar hasta tal fecha y te citan después a las, pongamos, 9 de la mañana, pero se te atiende 10:30 porque la gente está ahí. Y eso que digo 10:30 por ser bueno, porque a veces demora mucho más. Entonces, la gente ya prácticamente se desespera bastante. Y eso ha acontecido y se ha dado mucho, por ejemplo, en la práctica privada, en la parte clínica, ¿no? Cuando atendemos pacientes, y seguramente también te ha sucedido,
que cuando ya la gente comenzó a salir, ¿no? Después del COVID, los síntomas que tenían pues eran bárbaros, niveles de ansiedad increíbles. Prácticamente los pacientes que yo atendía ya venían con 3 o 4 pastillas bajo el brazo. Entonces, por un lado, se podría entender, pero ojo, ya había una adicción. Entonces, esa ansiedad les estaba generando otra cosa. ¿Mm? Y eso fue algo bastante fuerte y en algún momento yo dije, el COVID no solamente ha mutado, sino también la sintomatología de la ansiedad. Y para eso necesitamos gente que más especializada, ¿no? Con más recursos, técnicas, que sepa llegar a la persona, establecer buenos rapports, empatías, ¿no? Y ese es un detalle que habría que ver bastante y hacer una investigación un poquito más detenida. ¿Por qué la ansiedad ahora, al tener un componente que es el miedo y también el estrés, como lo hablamos en un podcast anterior, está haciendo de que diversa sintomatología se esté haciendo más fuerte? Entonces, los psicólogos acá, o bueno, cualquier profesional que atienda a otra persona, ¿no? Se está dando cuenta de que este temita es cada vez más fuerte, a un punto que ya las personas están psicomatizando bastante. Es decir, esas ideas que están creando, ¿no? Esos pensamientos, esas emociones que se están estimulando, ya están generando enfermedades orgánicas. Ya están generando enfermedades orgánicas y ojo, eso sí es de temor, porque ya prácticamente la ansiedad ya no es tanto una idea, sino ya es una enfermedad. A pesar de que hay colegas también que no desean muchas veces utilizar el término enfermedad, ¿no? Sin embargo, es un concepto que se está dando, porque hay una alteración del cuerpo, del organismo, de las funciones. Entonces ahí también debemos trabajar y es ahí tal vez donde las terapias orientales, ¿no? Porque para trabajar la ansiedad mucho te recomiendan meditación, ¿no? Te recomiendan mindfulness, ejercicio físico, ¿no? Para ir bajando la sintomatología, alimentación saludable. Entonces, ese conocimiento oriental como que ahora está impactando mucho para el tratamiento. Y eso es muy interesante. Sí. Tienes muchísima razón en ese aspecto, ¿no? Esas cositas puntuales que mencionamos, muchas veces la gente no se da cuenta, ¿no? Entonces lo deja pasar y nos abrumamos de cosas. Y cuando nos abrumamos de cosas por mucho tiempo, muchos meses, muchos años, ¿no? Conlleva a de repente ir al psiquiatra y el psiquiatra le recomienda pues algún tipo de medicamento y con eso está. Y a veces con eso no basta, ¿no? Y de ahí te deriva el psicólogo, ¿no? Sí, mire, por mucho tiempo he tenido esto, el otro, estoy con la ansiedad, estoy tomando pastillas y ya no sé qué hacer, ya a veces me desespero y todo eso, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y saber hacia dónde vamos. Eso es aprendido, básicamente, ¿no? Si tenemos en cuenta de nuestro aprendizaje, desde nuestra familia, cómo nos ha inculcado ciertas cosas, ¿no? A veces esos pequeños detalles nos marcan. Por ejemplo, para ir al colegio, ¿no? Ya apúrate, toma desayuno rápido, te vas a hacer tarde, esto que el otro. Entonces, a veces los papás en realidad lo hacen con buena intención, pero no saben que muchas veces, no siempre, claro está, esas cositas suman en otros detalles del aprendizaje, ¿no? Después de eso va al colegio la persona y el profesor, la docente, también lo apura, ¿no? Para hacer sus trabajos, o le acumula de cosas, de tareas, que la próxima semana el examen, o un examen sorpresa. Entonces esa persona ya tiene 2 cositas en su mochila, ¿no? Y cuando se va con los con sus amigos, con sus compañeros, ¿no? Y también lo apuran para hacer alguna cosa, para salir, etcétera, o para comer. Entonces, pues, otra cosita más que suma a su vida, y así sucesivamente va sumando a lo largo de los años en que está viviendo, y llega un momento en que cuando ya no puede ser controlado, caramba, dice, pucha, soy muy apurado, o soy muy ansioso, me precipito mucho, pienso mucho las cosas, y eso me genera malestar.
Ahí es donde debemos hacer un alto. Y ahí es donde cuando ya no podemos o no tenemos las herramientas o las herramientas ya están escondidas, hay que ir a un profesional, ¿no? Quien nos va a orientar, nos va a guiar, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, sesión tras sesión. La cuestión es ir haciendo las cosas que se está mencionando, ¿no? Y eso es algo importante. Y cuestionarse lo que está pasando, ¿no? Cuestionarse de que si lo que estoy haciendo lo necesito o no lo necesito. Es básicamente estudiar todo en un año o lo puedo hacer paulatinamente, ¿no? ¿Es necesario comprarme la ropa de invierno siendo verano? ¿Es necesario ahora o no es necesario? No es necesario. ¿Es necesario lavar la ropa en este momento o no es necesario lavar la ropa o tengo para poder lavarlo después, etcétera, ¿no? Entonces vamos cuestionando estas cosas. ¿Para qué? Para que estemos en el presente, sepamos qué hacer, hacia dónde ir, delegar las cosas, sabiendo que no podemos hacer todas las cosas. Entonces, caramba, me voy sintiendo mucho mejor. Ahora sé que no es necesario apurarse en ciertas cosas. Puedo disfrutar de lo que estoy haciendo. Y claro, nuevamente comienzas a reaprender todas estas cosas. Que de la noche a la mañana no se da, pero es una práctica muy, muy bonita, muy buena, pero que toma su tiempo. A veces mucho tiempo, pero se logra, se llega, ¿no? La cuestión es ir calibrando y cómo voy, qué estoy haciendo. Bien, miren qué bonito, estamos hablando de la ansiedad y nos podemos pasar hablando de horas y horas y horas de este tema que es muy bueno. Pero bueno, vamos terminando. ¿Hay unas recomendaciones, César, para ir terminando el podcast? Sí, tal vez una de las cosas que genera mucha ansiedad y que podemos modificar mediante un proceso, obviamente, porque todo al final es un proceso, es el hecho de variar las rutinas también. Varía tus rutinas un poquito, ¿no? Bueno, si bien cada día tenemos cosas fijas, ¿no? Que hacer como todo el mundo que ya a veces o estudia o trabaja, pero a ver, agrégale algo diferente a ese día, ¿no? Si todos los días, pues así llamarle, ¿no? Tú desayunas lo mismo, ahora cámbiale, ¿no? Ponle otra cosa. Si todos los días es papaya, pues ahora ponle piña, ahora ponle, no sé, tuna, ¿no? Pues cámbiale, es algo diferente. Si salías a trotar 15 minutos, ahora sal 20, ¿no? O sea, el cambio en la rutina en realidad hace que tu cerebro maquine de manera diferente. Entonces, lo vas a estimular mejor, cambiar un poco más la rutina. Y como bien decías también, Dani, me gustó mucho eso, el ir poco a poco en realidad. O sea, hay actividades fuertes que tenemos que realizar cada día, pero que eso tampoco sea algo que rompa tu salud. ¿Puedes hacerlo? Genial. ¿No puedes? Pues ya habrá un momento. Algunos dirían, oye, pero eso es muy estoico, ¿no? Es muy estoicismo, ¿no? A tipo Marco Aurelio, ¿no? Porque Marco Aurelio estaba dentro del estoicismo. Pero es la realidad. Hay cosas que podemos hacer, perfecto, ¿no? Y hay cosas que aún no podemos hacer o que no podemos hacer. Y hay que ser muy conscientes de ello. Hay cosas que ya no se pueden, como hay cosas que nos van a tardar un poco más. Pero a ver, si ya estamos en el proceso, disfrutemos un poquito más el proceso, ¿no? Disfrutar un poquito más las cosas. Y algo que me funciona, e incluso le funciona a alguno de mis pacientes, es en la noche, pregúntate, ¿no? La otra vez escuché en una conferencia y me gustó bastante ello, que te planteaban unas preguntas y en la noche es como que te digas, ¿no? Hagas una reflexión. ¿Qué he hecho hoy día por lo cual me sienta feliz? ¿No? ¿Qué ha hecho alguien más por mí que me haga sentir contento, feliz? ¿Y qué otra cosa yo he hecho en el día para sentirme contento? Y ojo, esas cosas que te hagan feliz no tienen que ser wow, algo que revolucione, ¿no? El mundo. Tal vez sea lo más mínimo. El hecho de poder limpiar donde vives para que esté todo bonito, genial. El hecho tal vez de ya terminar todo tu trabajo, genial. El hecho tal vez de cocinarte algo rico, pues está genial. El hecho de que tal vez estés caminando por la calle y una persona te salude y tú ni siquiera te acuerdas quién es, pero eso es algo bonito, porque se acuerdan de ti. Entonces siempre
Tal vez ahí pueda ser un poco totalitario en esta parte, pero siempre hay algo bueno que ocurre en el día. Y si nos ponemos a pensar un poquito más detenido, los detalles, como siempre le digo a los chicos de la universidad, esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Y hay que tenerlo mucho en cuenta, porque siempre hay algo bonito, siempre hay recursos, solo que muchas veces nos cegamos y no queremos verlo, tal vez por ego, por codicia o cualquiera sea otra cosa. Pero siempre hay algo. Bien, bien, bien. Me pareció excelente, ¿no? Justo esos pequeños detalles, ¿no? O qué es lo que te llamó la atención durante el día que has hecho bien. Bien, es excelente esas cositas porque permite a la persona darse cuenta de lo que está haciendo, de lo que está avanzando, ¿no? De repente durante el día se sentía muy ansioso, pero en esta ocasión de que lo pensó, se replanteó las cosas, disminuyó esa ansiedad. Eso es un avance, por ejemplo, ¿no? Y lo puede tomar en cuenta y eso puede servir para más adelante seguir haciéndolo. Si una cosa salió bien, hay que seguir por ese camino, ¿no? También lo que se puede recomendar o puedo recomendar es qué prioridades tienes en la vida, ¿no? Si tu prioridad ahorita es estudiar, ok, entonces mi mayor tiempo a lo que le voy a dedicar es al estudio. Perfecto. Si estoy en un trabajo que me demanda bastante tiempo, también ese va a ser mi prioridad. Y luego ya ciertos tiempos voy a utilizar para otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis prioridades en este momento, ¿no? Si tu prioridad también es tu familia, por ejemplo, si tienes hijos, de repente estás con mamá, con papá, apoyando, etcétera. Si esa es tu prioridad, entonces toma en cuenta que esa prioridad demanda muchas cosas. La cuestión es delegar también, si es que se puede en casa, en hacer las actividades, por ejemplo, ¿no? Va a depender de cada etapa del ser humano. Ya de repente alguien adolescente está escuchando esto, alguien adulto o adulto mayor, etcétera. ¿Qué prioridades tienes en este momento de tu vida? Si tu prioridad de repente es hacer deporte porque necesitas mejorar tu salud, perfecto. Dale prioridad a lo que es hacer deporte, en lo que puedas. Y luego continúas con tus actividades. Lo segundo es delegar, ¿no? Si estás en una empresa, si eres dueño de una empresa, si eres un empleador, etcétera, no lo vas a hacer todo tú. Darte cuenta que también están tus compañeros de trabajo que pueden hacer las cosas, delegar, ¿no? Delegar las actividades para llegar a un objetivo que se está planificando, que se planifica a final de año o comienzos de año en la empresa, ¿no? Entonces el hecho de delegar es importantísimo. También otra cosa es hacer el checklist de las cosas que puedes realizar durante el día para ver en qué estás avanzando, ¿no? Si de repente no puedes cumplir todo en un día, lo mandas al otro día y así sucesivamente hasta que lo puedas terminar. Es hiper necesario, ¿no? El cuestionamiento de los pensamientos automáticos de repente, ¿no? Si es que viene un pensamiento automático de, tengo que hacer tal cosa, o estás haciendo, de repente estás trabajando, pero estás pensando que debes salir en la noche, o te debes ver con alguien, o que tienes que hacer un trabajo de la maestría, del doctorado, ¿no? La cuestión es, ¿necesito pensar esto en este momento? ¿O en realidad quiero hacer todo en un solo instante? No, entonces, ¿cuál es mi prioridad ahora? Hacer mi trabajo, por ejemplo. Muy bien, entonces voy a dedicar tiempo a hacer mi trabajo, y una vez que termine, le dedico tiempo a lo que son los estudios. Perfecto. ¿Me demanda un poco de tiempo? ¿Voy a estar cansado físicamente? Sí, pero sabes que tienes que hacer una cosa a la vez, no todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la cuestión es un paso a la vez. Un escalón, otro escalón y otro escalón y otro escalón. Y te das cuenta de que de repente al final de la semana o al final del mes o al final del año, ¿cuánto avanzaste? ¿No? ¿Qué hiciste? Terminé tal cosa, me faltó en algo esto, muy bien, entonces este año me lo voy a proponer para poder terminarlo, por ejemplo. Y caramba, ¿ves? Me equivoqué, aprendí, ¿no? Esto de repente me hace un feedback, una retroalimentación a las otras personas de cómo lo puedo hacer. Estoy evitando comparándome, o evitar comparar con los demás de lo que están haciendo. Y ya, muy bien, entonces sigo avanzando en la vida, en este sendero tan bonito que es. Muy bien, César. Otro podcast más que hemos terminado. Rapidito se ha pasado el tiempo. Muchísimas gracias por su atención, por escucharnos en podcast, en Spotify, por vernos en YouTube y nos reencontramos en la próxima. Un Bye. gusto, un abrazo para todos. Bye.